consideraciones generales. Podemos decir que el sistema inmunológico es una red de células y órganos a todos los lados del cuerpo que ha evolucionado para defender justamente nuestro cuerpo, nuestro sistema, contra los ataques de invasores. Puede ser gérmenes patógenos, elementos extraños, en fin. Todo lo que no es nuestro, ¿verdad? Bien. Los blancos apropiados, o sea, los objetivos apropiados de las defensas inmunológicas son los organismos infecciosos, como ser bacterias, entre ellos están los estreptococos, parásitos también, todo tipo de organismos, ¿no? Los virus, etc. Entonces, ¿cómo se realiza la respuesta inmunitaria normal? Tenemos dos tipos de inmunidad, ¿no es cierto? La inmunidad innata o natural, que está presente desde el nacimiento, o sea que ya nacemos con este tipo de inmunidad, innata o natural, ¿sí? Está preparada para proporcionar una defensa inmediata contra los microbios y para eliminar células dañadas, ¿ya? Entonces, cuando uno nace, inmediatamente se pone en contacto con el medio ambiente, ¿no? Donde están produciendo una serie de elementos, ¿verdad? Bacterias, partículas extrañas, en fin. Al contrario que la inmunidad adquirida, ¿sí? No tiene memoria ni una especificidad fina frente al antígeno. O sea, el antígeno es cualquier material extraño que ingresa a nuestro sistema y es capaz de despertar una respuesta inmunitaria. ¿Sí? Bien. Componentes de la inmunidad innata. Ahí tenemos a las barreras epiteliales, ¿cierto? Los epitelios, que son membranas celulares que están revistiendo superficies, ya sea internas o externas. Entonces, estas se encargan de bloquear la entrada de los microorganismos, ¿no? Y en todas estas barreras epiteliales, ustedes saben que todo epitelio tiene su tejido conectivo de sostén, ¿verdad? Bueno, entonces ahí vamos a encontrar algunos elementos que son imprescindibles para la defensa, tal como células fagocitos, los fagocitos, ¿sí? Ahí están los macrófagos, o los histocitos cuando están inactivos. Tenemos las células dendríticas, ¿sí? Estas células dendríticas en su mayoría se encargan de ingerir a los antígenos, a los elementos extraños, ¿sí? Procesarlos para luego presentarlos. Ahí también se denominan, están entre ese grupo de células presentadoras de antígenos, ¿sí? Los linfocitos citolíticos naturales, los NK, natural killers, ¿sí? Y otras células linfoides que las llevamos desde el nacimiento, ¿no? Células linfoides innatas. Puede ser linfocitos B, linfocitos B, no importa. Y también en la circulación, en el plasma, tenemos proteínas plasmáticas que participan en esta defensa. Entre ellas está el sistema de un complemento que ustedes ya conocen muy bien. Bien. La otra inmunidad es la adquirida o adaptativa, así se llama. Hay dos tipos de inmunidad adaptativa. La inmunidad humoral, que está mediada por los linfocitos B y sus productos. Sus productos son proteínas denominadas anticuerpos. Y la inmunidad celular está mediada por los linfocitos T. Las dos clases de linfocitos expresan diversos receptores, o sea, moléculas de superficie muy específicos para una amplia variedad de sustancias extrañas. Bueno, entonces, estas sustancias extrañas, como ya dijimos antes, vamos a denominarles antígenos. Bien. Los linfocitos y otras células implicadas en las respuestas inmunitarias no están fijos, ¿sí? No están fijos en tejidos particulares, ¿sí? Como las células de la mayoría de los órganos del cuerpo, sino que circulan constantemente entre los tejidos linfoides y otros tejidos a través de la sangre y el sistema linfático. O sea que esa es la característica de los linfocitos, ¿sí? Siempre están ahí dando vueltas,
son muy dinámicos, están circulando por lo general. Entonces acá tenemos este ejemplo, ¿no?, de lo que es la inmunidad innata y la adaptativa. Entonces aquí es muy importante la inmunidad innata, la participación de las barreras epiteliales, y en la lámina propia o en el tejido subepitelial encontrar las células, ¿no?, que participan en la defensa, ¿cierto? Acá tenemos, por ejemplo, los fagocitos, como ser los macrófagos, y los polinucleares, son neutrófilos. Las células dendríticas son presentadoras de antígenos. Estas células dendríticas son macrófagos, verdaderamente son macrófagos, pero modificados, ¿sí? Decimos el sistema del complemento, ¿sí?, y los linfocitos citolíticos naturales, ¿no?, que tienen su mecanismo de acción de corta duración, no participan en horas. Bien, en la inmunidad adaptativa dijimos que los principales protagonistas son los linfocitos, ya sea los linfocitos B y los linfocitos T. Estos linfocitos B, cuando se activan, se convierten en células plasmáticas o plasmocitos, ¿ya? Y su función es sintetizar anticuerpos, ¿no?, que son las inmunoglobulinas. Bueno. Y además, cuando tienen contacto con algún antígeno, ¿sí?, estas se sensibilizan y empiezan a dividirse, ¿no es cierto?, a dividirse. Entonces acá tenemos ya un clon de células de células del DG, de células de este, pero específicas contra este antígeno. El antígeno es lo que les da especificidad. Bueno, entonces, cuando se vuelven a topar con el antígeno, ¿sí?, estas inmediatamente se activan, cambian de forma, miren esta forma ovoide que tienen, y liberan sus anticuerpos para que éstas se unan al antígeno, formar el complejo antígeno-anticuerpo, y de esta forma puedan ser fagocitados, ya de una forma mucho más eficaz. Los linfocitos T, generalmente estas tienen, digamos, una coparticipación con las células presentadoras de antígenos, ¿cierto? Estas células presentadoras de antígenos, que lo primero que hacen es fagocitar al antígeno, lo degradan, ¿sí? Y las partículas antigénicamente activas de este microorganismo, ¿sí?, presentan en la superficie, ¿no?, gracias a estos complejos de histocompatibilidad, que puede ser clase 1 o clase 2, no importa. Entonces, generalmente los linfocitos T, los CD4 positivos, los helper, los coadyuvantes, ¿sí?, son los que se sensibilizan contra este antígeno. Lo mismo que acá, entonces surge una expansión clonal, ¿cierto?, se multiplica, ¿ya?, pero sensibilizados contra este antígeno. Cosa de que estos linfocitos ya sensibles son efectores, ¿no?, los CD4 positivos. Entonces, vuelven a tener contacto con el antígeno, inmediatamente reaccionan y se produce la respuesta inmunitaria. Bien. Otro detallito tal vez importante, que además de su función presentadora de antígenos, las células dendríticas, ¿sí?, están provistas de una rica colección de receptores que detectan microbios y también células dañadas, estimulando la secreción de estos mediadores que se llaman las citocinas, ¿no es cierto? Entonces, gracias a esas citocinas es que se producen todos estos fenómenos de expansión clonal, de activación, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces las citocinas también son importantes para que se produzca el proceso de la inflamación, ¿no?, Bueno, entonces estas son las células con participación inmunitaria, ¿sí?, los linfocitos T o células T simplemente, ¿sí?, que participan en la inmunidad celular, los linfocitos B en la inmunidad humoral, ¿sí? Inmunidad humoral porque los linfocitos B, digamos, no son células que pelean cuerpo a cuerpo, sino que liberan una secreción, esas proteínas llamadas inmunoglobulinas o anticuerpos, ¿sí?, por eso se llama humoral. En cambio, estas, las T sí se comprometen, ¿no?,
son más comprometidas en la pelea cuerpo a cuerpo. Bueno, aquí tenemos los linfocitos citolíticos naturales, los natural killers, ¿sí? Y también las células presentadoras de antígenos, CTA. Bien, entre estas células presentadoras de antígenos, obviamente que las más importantes son las células dendríticas, ¿verdad? Y entre estas tenemos las no fagocíticas, son las que no fagocíticas, y están en las zonas T de los órganos linfóides. ¿Conocen algún órgano linfóide? El vaso, ya. El timo, sí, también, ¿por qué no? Los ganglios linfáticos son los más importantes, porque están distribuidos en todo el cuerpo. Bueno, y dice acá, en las zonas T, ¿cuál es la zona T de los ganglios linfáticos? Histología normal. ¿Alguien se acuerda? La paracorteza o corteza profunda. No se olviden de esto. Tenemos también células dendríticas inmaduras en los epitelios, ¿sí? Ahí están presentes. Otras células dendríticas foliculares que se encuentran justamente, como les decía, en el tejido linfoide nodular de los órganos linfoides, ya sea el ganglio linfático, el vaso y otras más. Y otras células que participan, porque tienen esa capacidad de presentar antígenos, son las células D, los linfocitos T también presentan antígenos. Como hemos visto, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, miren, directamente tienen su contacto con el microorganismo, ¿no es cierto? Y se sensibilizan. Bueno, las células B y los macrófagos. Bueno, ¿qué pasa con estas células citolíticas naturales? Estas se encargan de destruir a células que no están infectadas por microbios, por bacterias, digamos así, o parásitos o hongos, no importa. También, digamos, participan en células estresadas, en alguna, como decir, células tumorales o células infectadas por virus, no hacen por bacterias, como es decir, son microorganismos, también son microorganismos con virus, aunque no es una célula completa, ¿no? Los virus, ustedes ya saben que simplemente son una fracción de material genético y nada más, ADN o ARN. Bien, entonces estas, como les decía también, son capaces de destruir células dañadas que no tengan posibilidad de repararse, ¿sí? Que no puedan reparar. Bien, entonces vamos a ir un poquito hilando más fino, ¿sí? ¿Cómo es este asunto de las moléculas y las estructuras de contacto entre las células presentadoras de antígenos y los linfocitos? En este caso tenemos acá el citoplasma de una célula presentadora de antígenos, y acá tenemos el linfocito. Es un linfocito T CD4 positivo, un helper, o coadjuvante, o auxiliar, como quiera. Esta es su membrana celular, este es el espacio intercelular, y esta es la membrana de la célula presentadora de antígenos. Entonces acá podemos ver las moléculas de superficie. Las moléculas de superficie. Por parte del linfocito T, tenemos al receptor de la célula T. Receptor de la célula T. ¿Qué es este complejo? ¿Qué es este complejo de proteínas? Y tal vez entre las más importantes está esta, ¿no es cierto? La proteína CD4, que es lo que les da su característica, CD4 positiva. Y por parte de la célula presentadora está el complejo mayor de histocompatibilidad. Son estas dos proteínas, con sus dominios intracelulares y extracelulares. Estas también tienen dominios intracelulares y extracelulares. Bueno, entonces, este par de proteínas son los que se encargan de sacar, ¿no? Este antígeno que ya van preparados, ¿sí? Sale a través de estas dos proteínas. Ingresa por aquí, por este canalito, y se sitúa acá, en esta zona, como un nidito. ¿Ya?
Entonces es acá donde puede presentar a la célula CD4 positiva para que esta célula se sensibilice contra este antígeno específicamente. Bueno, y para que ocurra esta sensibilización es necesario dos señales. La primera señal, ¿sí?, es el contacto de la molécula esta, que es una molécula muy importante, la CD4, con estas proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad del CTA, ¿no?, de la célula presentadora de antígeno. Entonces, esta es la primera señal. Gracias a este complejo de proteínas, ¿no es cierto? Proteínas que son varias. Algunas otras también que son del tipo CD. CD significa clúster de diferenciación, o sea, grupos diferenciados, así se llama. CD significa eso. No es compactísimo. Bien. ¿Se puede repetir todo lo que dice? CD, cluster differentiation, o sea, en inglés. Se abrevia CD simplemente. O grupos de proteína diferenciada, algo así significa. Bueno, entonces esa es la primera señal. Pero también tiene que haber una coestimulación, una segunda señal, ¿sí? Y esta segunda señal ocurre entre esta proteína de la célula presentadora, de esta proteína CD80 o CD86, y la proteína del linfocito CD4 positivo, que es la CD28. ¿Ya? Entonces, si no hay este contacto, entonces no va a haber reacción inmunitaria. Esta célula no reacciona. Es como si, digamos, en esta primera señal, introducimos la llave para arrancar el motor. Pero con la llave en el motor de arranque no funciona. Entonces hay que darle contacto. Entonces el contacto es este, ya, para que reciba arranque. Dos señales, ¿entiendes? Lo mismo ocurre con los linfocitos B. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, el antígeno, ¿sí?, que tienen esta forma de Y. Ya, entre dos pueden, digamos, contener al antígeno, ¿sí? Ahí tiene sus moléculas de superficie. Bueno, que también son las que se encargan de alojar, ¿no es cierto?, a estas inmunoglobulinas. En este caso, la inmunoglobulina E. Y también acá, la segunda señal viene como la CD21, para que se active. ¿Está bien? Bueno. Las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Bueno, son estructuras de las superficies celulares, ¿sí? Une fragmentos peptídicos. Peptídicos es una fracción de una proteína, ¿cierto? Péptidos. Son grupos de 2, 3, 4 aminoácidos. Bueno, pero son fragmentos de proteínas ajenas, extrañas, para presentarnos a la célula T específica, para el antígeno. ¿Está bien? Tenemos dos tipos de estas moléculas, ¿eh? El complejo mayor de histocompatibilidad, CNH por sí mismo. Eso varía de acuerdo a si se lee en inglés o en español, ¿ya? Pero esas son las tres letras, la C, la N y la H. Bien, entonces tenemos las de la clase 1, que están presentes en todas las células nucleadas y en las plaquetas, ¿sí? Se unen a antígenos procesados endógenamente. A ver. Endógenamente. Bueno, o sea, en realidad son proteínas que tienen que pertenecer a la célula endógena. Entonces, ¿cómo sería en este caso? Bien, dice acá, productos virales y células tumorales. Productos virales, ¿por qué los virus, querido? Porque el virus utiliza la maquinaria de la célula. Exactamente. Se integra a la célula, ¿sí o no?, al genoma de la célula, para producir o sintetizar o codificar sus propias proteínas virales. Entonces ya se la toman como propios. Entonces, esos antígenos, ya digamos codificados por el virus, en realidad son proteínas extrañas, pero las está presentando esa célula presentadora, pero con clase 1. ¿Ya? Y dice células tumorales. ¿Qué es una célula neoplástica? Una célula tumoral, sobre todo las malignas. Son aquellas células que generalmente tienen mutaciones a nivel de su genoma.
que estas células, lo primero que afectan son a los genes que codifican factores de crecimiento. Disculpe, doctor. Disculpe que le interrumpa, actualmente te educa a qué hora va a pasar clase. Pero mi clase es hasta las 3:15. Ah, ya, gracias a la doctora. El aula del doctor Méndez es la 11. Me parece que nos han cambiado, querido. Ah, ya. Ya nos han cambiado. Gracias, doctor. Ya, ok. A las células cancerígenas. Entonces, el problema de las células cancerígenas es esa, es la pérdida del control del crecimiento. Se pierde porque hay mutación a nivel de los genes que codifican los factores de crecimiento. Entonces, esos ya no son proto-oncogenes, les decía, se denominan oncogenes. Y estos sintetizan o codifican oncoproteínas, proteínas ya de las células cancerosas. Entonces, esas células, esas proteínas alteradas son las que presentan estas células presentadoras de antígenos. Pero son procesadas endógenamente, ¿entienden? Ahí viene la característica endógena, ¿entienden? Es por eso que la actividad de estas moléculas clase 1 es bastante restringida. Ya vamos a ver por qué. Bueno, las moléculas clase 2 están presentes, bueno, no están tan distribuidas, pero están presentes en células presentadoras de antígenos, monocitos, células B, células endoteliales regulares, ya siendo reconocidas por las células CD4 positivas, o sea, por las GERD. Muchas funciones de los leucocitos están estimulados y regulados por proteínas secretadas llamadas citocina, también conocidas como mensajeras de la inmunidad. Mensajeras de la inmunidad. Muy bien. Entonces ahí tenemos las células presentadoras de antígeno, células presentadoras de antígeno. Acá tenemos la molécula clase 1 y acá tenemos la clase 2. La clase 2 dijimos que tiene directa relación con las células de CD4 positivo, ¿cierto? Ahí está su CD4, ¿sí? Aquí está la molécula, este es el antígeno, péptido antígeno, y este es el receptor de la célula. Entonces aquí ocurren las dos señales, entonces esta célula se sensibiliza, se activa. La clase 1, ahí está. Tenemos la CD8, que son CD8 positivas, ¿sí? CD8. Esa es la característica de estas células CD8 positivas. Por eso se llama. Ahí está su molécula de histocompatibilidad, el péptido, ¿sí? Su receptor. Entonces, de esta manera, primera, segunda señal, la primera y segunda señal, ya se produce la activación de esta célula. ¿Ya? Muy bien, Roberto. Entonces, después de este breve repaso de lo que es aspectos normales de la inmunidad, ¿sí? Vamos a entrar a las alteraciones relacionadas con el sistema inmunitario. Y son 4 puntos o 3 puntos que vamos a tocar. Los estados de hipersensibilidad significa una reacción inmunitaria exagerada, hipersensibilidad. Enfermedades autoinmunitarias, que nuestro sistema inmunitario reacciona contra lo propio, contra lo nuestro. Y por último, estados de inmunodeficiencia, ya sea congénita o adquirida. Bueno, vamos en orden. ¿Sí? La hipersensibilidad, ¿no es cierto? Es esa reacción o esa respuesta exagerada, ¿sí? De nuestro sistema inmunitario. Entonces, esta reacción por hipersensibilidad puede producir daño tisular, ¿no es cierto? Puede producir daño de los tejidos, significa mediada por el sistema inmunitario. Bueno, entonces tenemos algunas variantes, ¿no? Por ejemplo, esta, hipersensibilidad inmediata, o se llama también del tipo 1 o anafiláctica, ¿sí? Es una reacción rápida que se produce en un sujeto previamente sensibilizado y que desencadena la unión de un antígeno a un anticuerpo IgE, ahí está. Hay que subrayar IgE. Situado, sí, es importante, ¿no? Que este está situado en la superficie, principalmente de los mastocitos o células cebadas.
puede también ser de los basófilos, ¿no? Porque son primos hermanos. Bien. Doctor, perdone, ¿IgE qué significa? Inmunoglobulina, pero no sabemos tanto. Está bien, señorita. Bien. Esto significa antígenos, ¿sí? Y ACS significa anticuerpo, ¿no? Es para ir, digamos, haciendo más rápida la cosa. Bien. Entonces, este tipo de hipersensibilidad inmediata está inducida por antígenos ambientales, también conocidos como alergenos, que estimulan respuestas TH2 y producción de IgE, inmunoglobulina E. TH2 es un subtipo de célula helper, de célula CD4 positivo. Ya vamos a ver cuáles son sus características. Entonces, la IgE recurren a los mastocitos y basófilos, a lo que les decía, ¿no? Produciendo la degranulación de los niños. Y en los gránulos de los mastocitos y los basófilos, ¿cuál es el contenido más relevante? La histamina. La histamina. Perfecto, eso. Amina vasoactiva. Bueno, tengan en cuenta eso, por favor. La reacción puede ser local, como ejemplo una rinitis leve, ¿no es cierto? Una rinorrea, etcétera, etcétera. O puede ser sistémica, local o sistémica, ¿no? Que afecta a todo el sistema. Entonces acá podemos estar frente a un cuadro de anafilaxia mortal. Entonces, estos son los alergenos más comunes. Los ácaros del polvo, el polen, picaduras de insectos, ¿sí? El moho de la fruta, pelos de animales domésticos o de granja, no sé, algunos fármacos o medicamentos y también algunos alimentos, sobre todo los enlatados, productos derivados de la leche, bueno, en fin, depende ya de la persona. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Es la reacción esa que les decía. Digamos, el primer contacto, ¿no? El alergeno. Ya uno va al campo y puede, digamos, aspirar polen, ¿sí? Partículas de polen. Entonces ahí tenemos nuestra barrera epitelial. Este antígeno puede atravesar, ¿cierto? La barrera epitelial, ingresar al tejido conectivo, ¿cierto? Entonces acá puede ser atrapado por una célula dendrítica, ¿no? Porque es un macrófago igual, ¿ya? O puede ser contactado por un linfocito B, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto? Los pasos. Activación del linfocito TH2. Bueno, ya vamos a ver eso, ¿sí? Bien. Entonces, este es un linfocito, digamos, virgen, no nuevo. ¿Ya? Y al tener contacto con el antígeno, se sensibiliza, ¿sí? Y aquí tenemos un linfocito sensibilizado, pero por esta característica, TH2. Pero aquí hay otra característica más. Resulta que esta célula dendrítica, ¿sí? Dadas las características de este tipo de contactos, ¿sí? Produce una serie de citocinas, interleucinas, ¿ya? Que van a modificar, digamos, la configuración de este linfocito. Entonces, este va a tener especificidad por los linfocitos B. Por eso tiene esta característica, TH2. En cambio, los TH1 tienen especificidad o afinidad, si ustedes quieren, por los macrófagos, ¿no? Pero acá tienen por las TH2, porque de esta manera se ha configurado gracias a la interacción con cierto tipo de leucina, ¿no? O de interleucina. Bueno, entonces, como les digo, ¿sí? Acá esta también puede tener su contacto con este linfocito B, que ya está sensible contra esta partícula de polen, ¿no? Bien, hasta aquí todo bien, ya tenemos el linfocito sensibilizado, ya está sensibilizado contra estos granos de polen, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con este linfocito? También se reconfigura, si vale el término, gracias a las citocinas, por el proceso, para sintetizar principalmente IgE, y no IgM, ni IgB, ni cualquier otra, ni IgG, sino IgE en este tipo de reacción. Bueno,
Entonces, ¿qué pasa? Es posible que tanto nuestros los linfocitos B y T ya estén sensibilizados, ya están circulando sensibles, ¿ya? Ese es el primer contacto. El problema es cuando hay un segundo contacto, ¿ya? Estas células sensibilizadas directamente ya reaccionan. ¿Reaccionan por qué? Ya porque estas ya han producido estas inmunoglobulinas, las IgE, que se van a posar o se van a recubrir la superficie del mastocito en este caso, ¿no es cierto? Ahí estamos viendo. Ahí tiene su receptor para es específico, ¿no es cierto? Para la IgE. Entonces, viene el segundo contacto y directamente acá el grano, ¿sí? Se asienta sobre estos anticuerpos y estos activan y se va a producir la degranulación. La degranulación, ¿sí? de los elementos que están dentro del citoplasma del mastocito. Hay una degranulación. Y como decía bien el compañero, aquí están los mediadores vasoactivos, ¿no es cierto? Entonces, estos tienen diversos tipos de efectos, ¿no? Aminas vasoactivas, por ejemplo, mediadores lipídicos, ¿no? Que participan en la reacción de hipersensibilidad inmediata, o sea, minutos después del nuevo contacto, del segundo contacto. Y también van a producir citocinas, que son los encargados de la reacción de fase tardía, entre las 12 y 24 horas después de la reexposición. ¿Qué les parece? Este es un libro de Rob, la última edición. Así que ahí van a ver. Algunos signos y síntomas. Esta picazón, ahí tenemos rinorrea, congestión periodontal, ojos, nariz, boca, en fin. ¿Ya? Y esta, ¿no? la picazón que les decía. Bueno. La anafilaxia local, alergias atópicas también se conocen así. Atopias, ¿qué es la atopía? Ahí está, ¿no? La atopía es una predisposición hereditaria al desarrollo de reacciones inmediatas locales de hipersensibilidad tipo 1. ¿Ya? Inmediatas locales, una predisposición hereditaria. Esa es la atopía. Afecta a un 10% de la población y se manifiesta por urticaria, ¿sí? Angioedema, ¿sí? A veces dificultad para respirar, ¿no? Rinitis y asma o crisis asmatiforme. La picazón se llama prurito, ese es el nombre científico, ¿no? Picazón, pero es prurito. La anafilaxia sistémica, ¿no? Se desencadena después de la administración oral o parenteral, significa mediante inyecciones, ¿no? Ya sea intramuscular, intravenosa, subcutánea, en fin. Entonces, administración oral o parenteral de alergenos, como antisueros, fármacos, hormonas. Entre los fármacos está la penicilina, ¿no? Que es la número 1 en producir este tipo de reacción. La gravedad depende del grado de sensibilización previa. Minutos después se produce prurito, urticaria, no es ese enrojecimiento, ese rash, urticaria, y eritema, ¿no? Ese enrojecimiento, seguidos de broncoconstricción y edema laríngeo, ¿ya? Que progresa hacia la obstrucción laríngea, esa dificultad respiratoria. El shock y la muerte pueden producirse a los pocos minutos o en algunas horas. Eso sí, digamos, es el punto más grave ya de toda esta reacción. Entonces ahí estamos viendo, ¿no? Lo mismo, chicos. Aquí vamos a ver un poquito más la cuestión, el desarrollo de toda esa reacción, ¿cierto? Ahí está el antígeno, el segundo contacto. Ahí está la IgE con sus receptores. Esto ha provocado entonces la degranulación. ¿Ya? Por una parte, ¿ya? Por otra parte, produce liberación o la degradación de fosfolípidos de membrana, y por otro lado manda señales al núcleo para que se sinteticen citocinas y quimiosinas, y estas van a ser secretadas, ¿no? Entonces acá tenemos los productos de toda esta activación del mastocito. Contenido del grano, histamina, ¿sí? Proteasas.
¿Ah? Los fosfolípidos de la membrana van a provocar la degradación, ¿sí?, del fosfolípido con su producto, que es el ácido araquidónico, el factor activador de plaquetas. Estos los metabolitos del ácido araquidónico están prostaglandinas y leucotrienos, ¿sí? Entonces, estos van a producir la respuesta inmediata, como vasodilatación, aumento de la permeabilidad, ¿sí?, y espasmo del músculo liso. ¿Ya? Sobre todo el factor activador de plaquetas. Bueno, estos leucotrienos también van a participar en la reacción tardía, pero también miren acá, estas citocinas y quimiosinas son las que participan directamente en la reacción tardía, ¿no es cierto? Entonces estos van a provocar reclutamiento e infiltración leucocitaria, daño epitelial y broncoespasmo también, ¿no es cierto? Broncoespasmo. Entonces, todos estos son procesos que nos van a llevar a la respuesta inmediata y a la respuesta tardía. Bien, ahí tenemos una persona que ha sufrido un shock anafiláctico, edema laríngeo. Entonces, si no es tratado convenientemente, corre riesgo de muerte, ¿verdad? Bien, vamos al segundo mecanismo, ¿no?, que es la hipersensibilidad mediada por anticuerpos. Mediada por anticuerpos. Ya, también se denomina desde tipo 2 o citotóxica. Los anticuerpos, cuando son producidos, estos anticuerpos, ya saben que son las inmunoglobulinas, ¿verdad? Reaccionan contra antígenos presentes en la superficie celular o en la matriz extracelular o un producto extraño que puede adoptar la forma de un antígeno propio. Entonces, estos antígenos extraños que se mimetizan o simulan ser un antígeno propio, ¿sí?, se denominan antígenos exógenos. Entonces, todas esta reacción con anticuerpos más los antígenos de estos van a causar un daño a la célula, alteración a la célula. Bueno, y es más, los anticuerpos pueden ser específicos frente a antígenos de células, dijimos acá, o tejidos normales, ¿no?, como los tejidos de la membrana celular de la membrana basal, ¿no?, ¿sí?, o otros elementos del tejido conectivo, ¿no es cierto? Entonces, estos anticuerpos que reaccionan contra antígenos propios, vamos a llamarles autoanticuerpos, ¿ya? Autoanticuerpos, que pueden, digamos, reaccionar contra nuestros propios antígenos, o bien estos exógenos, ¿no?, que están, digamos, simulando ser autoantígenos, ¿sí? Bien, y estos autoantígenos pueden ser algunas proteínas de algunos microbios o algunos medicamentos también que tienen esta característica, ¿no? Entonces, estos anticuerpos se caracterizan por unirse a la superficie celular, ¿no?, a los componentes de la matriz extracelular. Por favor. Bien. La lesión posterior se produce por los mecanismos que describiremos a continuación. Entonces, hay varios mecanismos dentro de este contexto, ¿no?, de la hipersensibilidad del tipo citotóxico, mediada por anticuerpos. Aquí los anticuerpos son los protagonistas de todas estas reacciones. Entonces, tenemos una primera alternativa: opsonización y fagocitosis mediada por complemento y receptor FC. El receptor FC es para la IgG generalmente. ¿Ya? Bueno, entonces aquí, ¿qué puede ocurrir? Aquí hay activación de complementos, es importante. Y el complemento tiene sus fracciones activas. ¿Cuáles son estas? Son 3 grupos. ¿Cuáles son? Inflamación. ¿Cuáles son? Anafilotoxinas, las opsoninas, es eso, ya saben, ya te van a acordar. Y el complejo de placa de membrana. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, ahora tienen que leer tú. Entonces, puede producirse
lisis directa a través del complejo de ataque de membrana, o bien por opsonización. Bien. Esto puede ocurrir en ciertas situaciones como reacciones transfusionales por incompatibilidad sanguínea, sangre incompatible. Cuando el padre y la madre son de distintos tipos de sangre, tenemos este problema, ¿no? La eritroblastosis fetal, ¿sí? Anticuerpos, digamos, contra las inmunoglobulinas maternas, ¿no? O de inmunoglobulinas maternas contra eritrocitos fetales, ¿no? Antígenos eritrocitarios fetales. Y otros cuadros que pueden ser la trombocitopenia, agranulocitosis y anemia hemolítica autoinmunitaria. ¿Sí? Bien, sigamos con este punto, ¿no? Opsonización y fagocitosis. ¿Sí? Los anticuerpos, que pueden ser IgG o IgM, ¿sí?, se dirigen contra las células objetivo, las células diana. Activan el complemento y su destrucción se debe a la opsonización. ¿Ya? ¿Cuál es la principal opsonina? La C3b, pero también la C4b, pero en menor grado. C3b de estrella, ¿no? ¿Ya? Entonces esto provoca la fagocitosis, ¿verdad? La fagocitosis. También conduce a la formación del complejo de ataque de membrana, que produce lisis celular mediante lisis osmótica, así redundante. Bueno, tratemos de ver este asuntito, ¿sí? Ahí está la célula objetivo. Entonces se activó la cascada del complemento y el C3, ¿sí?, empieza a unirse a la membrana de esta célula blanca. Ahí está, activado el complemento. Entonces una fraccioncita, la C3b, de estar cubriendo a la célula objetivo. Por otro lado, también se activa el complejo de ataque de membrana. Entonces, resulta que los fagocitos tienen receptores contra la C3b y contra contra el fragmento FC de la IgG. Entonces la IgG, miren, se puede unirse acá a la opsonina. Entonces, este fagocito tiene esos receptores, por lo tanto, va a ser mucho más fácil el englobamiento, ¿sí?, de esta célula dañada, alterada. Bueno, y acá la fagocita. Entonces, ese es el mecanismo: opsonización y fagocitosis mediada por complemento y el receptor FC. Bien. Complemento. ¿Hay algo más por acá? ¿Sí? Seguimos en lo mismo, ¿no? Pero esto ya es la inflamación, chicos, inflamación. Esta es la opsonización y fagocitosis. Esta es inflamación mediada por complemento y receptor de EPC. El EPC, ¿sí? No se olviden, el EPC es la cadenita digamos, de la Y, ¿no? Una de las ramas de la Y. Bueno, de la IgG. La IgM, que también tiene igual configuración. Los anticuerpos se depositan en tejidos extracelulares, chicos, extracelulares. Puede ser componentes de membranas basales y matriz extracelular. ¿Ya? Y la lesión se debe a la inflamación. Entonces, complemento. ¿Cuáles son las fracciones del complemento que provocan inflamación? Las anafilotoxinas, la C3A y la C5A, que reclutan neutrófilos y monocitos, los activan y estas células, el monocito se convierte en macrófago cuando se activan, y estas liberan o descargan sus enzimas, ¿no es cierto? Descargan su artillería enzimática. Bueno, eso es importante. Aquí estamos viendo un poquito lo que esto se trata de corresponde al anterior, ¿no?, de la opsonización. Miren, ahí estamos viendo otra vez. Esto, por ejemplo, es de incompatibilidad, ¿no? Aquí está el eritrocito, ¿sí? Ahí estamos viendo que esto se cubre con anticuerpos como IgG o IgM, y por otro lado con la C3b.
con la opsonina. Y el fagocito, como les decía, tiene receptores. Entonces, estos receptores facilitan el englobamiento y la destrucción. Este es del otro. Bueno, se vieron para acá, no sé por qué. Bueno. Entonces, esto se entiende, ¿no es cierto? Esta inflamación. Acá las estrellas son las anafilotoxinas, que reclutan neutrófilos y monocitos, se activan y liberan enzimas. Bueno, esa sería la segunda alternativa. Qué pena que no tenga alguna figurita. Me parece que la voy a ver. No me importa ahora. Esta trae en el libro, está bueno. Y este es el tercer tipo. Disfunción celular mediada por anticuerpos. Disfunción celular mediada por anticuerpos. Entonces acá el mecanismo es producción de anticuerpos, ¿sí?, contra receptores celulares. Contra receptores celulares. Entonces, en este tipo de disfunción se han descrito tres digamos, condiciones claras. Una es la miastenia gravis, cuando hay alteraciones o algún problema con los receptores de este neurotransmisor que es la acetilcolina. Esa es miastenia gravis. Esta otra es enfermedad de Graves. Nada que ver Graves con graves. Enfermedad de Graves, donde hay problemas a nivel del receptor de la hormona tiroestimulante, de la TSH. En el péptido vulgar, un problema donde salen ampollitas en la piel, donde se producen anticuerpos contra los desmosomas. ¿Qué son los desmosomas? Son complejos de unión que mantienen unida. ¿Sí? Son bastante importantes en los queratinocitos de los epitelios estratificados planos. Entonces, anticuerpos contra los desmosomas, ¿qué creen que va a pasar? Se van a desprender, ¿sí? Se rompen, se desprenden. Y ahí se llena de líquido y se forman unas ampollitas. Entonces eso se llama el péptido vulgar. Bueno, y esta es la otra, ¿no? El péptido. Aquí estamos viendo la enfermedad de Graves. ¿Ya? Ahí están los tirocitos. Aquí viene la hormona TSH. Y este es el receptor de la TSH. Y está ocupada por anticuerpos, miren. ¿Ya? Ocupan. Entonces, ¿estos qué hacen? Bueno, pues no tienen nada que hacer. Es como si les hubiesen bloqueado y tienen que volver. Entonces, esto hace que haya mayor aporte, ¿no? por el mecanismo esto de retroalimentación. Entonces, supuestamente disminuía la producción de tiroxina o de las hormonas tiroideales. Entonces, esto hace que haya mayor aporte de TSH. Pero como está bloqueado, bueno, acá vamos a tener unos cuadros de hipertiroidismo, etc. Entonces, ¿qué dice acá? El anticuerpo tiene actividad natural de ligando, o sea, de que se une al receptor, ¿sí? Dando lugar a esto lo que llama la enfermedad de Graves. Entonces, la unión del anticuerpo estimula la producción excesiva de hormona tiroidea. Esto que nos va a dar lugar a un hipertiroidismo, ya con su consiguiente sintomatología. Aquí estamos viendo la otra situación, ¿no? Esta es la placa neuromuscular, esta es la terminal axónica, ¿cierto? Este es el botón axónico, ¿cierto? Aquí está el neurotransmisor, ¿sí? En estas vesículas, ya que viene el estímulo, entonces este neurotransmisor es liberado al espacio, ¿no? Este espacio sináptico, es la unión neuromuscular. Entonces esto tiene que hacer su efecto en sus receptores. Pero ¿qué pasa? Que también los receptores de la acetilcolina están ocupados por anticuerpos. Entonces esto nos va a traer debilidad muscular. Hoy hay una enfermedad que se llama la miastenia gravis. Ahí tenemos la miastenia gravis, que es mucho más notoria a nivel de los párpados, sobre todo los párpados superiores, que no puede subir. Entonces la persona tiene que mirar así. No les permite. Ahí está. Entonces permanece de esta manera así. Parece que permanece. No, de tipo 2. La tipo 2 tiene tres variantes, tres mecanismos. Opsonización,
fagocitosis, complemento, inflamación más complemento, oxidación más complemento, y el otro es inflamación más complemento, y este es anticuerpos, antirreceptores, anticuerpos contra receptores. Son las tres variantes de la tipo 2, mediada por anticuerpos. Aquí los anticuerpos son los que activan. Bueno, y acá estamos viendo los signos del hipertiroidismo, ¿no? Edema pretibial, ¿sí? Exoptalmos. Bueno, y el carácter es realmente insoportable de estos personas. Bueno. Ahora vamos con lo que les pedía por decir, la hipersensibilidad tipo 3, o también conocida por enfermedad o inmunocomplejo. Se forman inmunocomplejos circulantes. ¿Qué son inmunocomplejos? ¿Perdón? El antígeno y el anticuerpo es un inmunocomplejo. Entonces, hay formación de inmunocomplejos dentro de la circulación o fuera de la circulación, circulantes o extravasculares, ¿sí? El antígeno puede ser exógeno, un microorganismo, por ejemplo, o endógeno, como ser antígenos de elementos nucleares o las mismas inmunoglobulinas. Pueden servir de antígenos endógenos. Bueno, producen lesión del tejido por inflamación en los sitios donde se depositan, ¿ya? Que puede ser, si están en la circulación, pueden afectar a las paredes de los vasos sanguíneos o bien a otras zonas extravasculares, ¿no? Este tipo de hipersensibilidad puede ser generalizada o localizada. La generalizada también se denomina sistémica. Bueno, enfermedad sistémica por inmunocomplejo, la sistémica. Ahí tenemos, por ejemplo, el ejemplo más clásico es la enfermedad del suero aguda. Es el prototipo de la forma sistémica. Bueno, esto se describió mucho antes, ¿no? Cuando para ciertos tipos de enfermedades se solía inocular suero de caballo. Al final era una sustancia extraña, ¿no? Te ponían en la sangre, obviamente ahí se formaba gran cantidad de complejos inmunes circulantes. Bueno, ¿en qué consiste la patogenia? Formación de inmunocomplejos circulantes durante una semana. Son más patógenos los de tamaño pequeño. Pueden depositarse en tejidos. Pueden ser a nivel del glomérulo renal, ¿sí? Articulaciones, piel, corazón, serosas, vasos pequeños. Entonces, por eso esta característica sistémica. Se produce una inflamación en los sitios de depósito. Entonces, y todos los detalles de la inflamación, ¿no? Aumento de la permeabilidad y activación de las células inflamatorias. Entonces, esto es en el caso agudo. En la fase crónica, esta se debe a una antigenemia recidivante, o sea que los antígenos circulantes persisten. ¿Ya? Entonces, persisten o se reagudizan o bien están presentes prolongadamente, como en el ejemplo del lupus eritematoso sistémico, ¿no? Que es una enfermedad autoinmunitaria bastante grave, ¿no? Bien. Entonces veamos algunos mecanismos, ¿no es cierto? Seguimos en la hipersensibilidad tipo 3. Acontecimientos que se producen en la enfermedad del suero aguda, dice acá. Puede presentarse una vasculitis, alteración del vaso, ¿no? De la luz del vaso. Aquí tenemos un vasito pequeño, ¿sí? Donde está su membrana basal, su célula endotelial. Acá, miren, se deposita generalmente en la membrana basal, ¿sí? Y esto despierta un reclutamiento de células, de células inflamatorias, como decir monocitos y polimorfonucleares. Estos al unirse a la membrana o a la pared del vaso, descargan, produciendo una lesión, ¿sí? Una lesión de la pared del vaso, ¿sí? Aumentando la permeabilidad, y este aumento de permeabilidad aprovecha para que se produzca una leucodiapedesis,
ya sea de neutrófilos y de monocitos para convertirse en macrófagos una vez saliendo al tejido extravascular. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? La glomerulonefritis. Entonces, esta es la pared del glomérulo, ¿no? De la capilar glomerular. Aquí está el porocito. Aquí está la célula endotelial. Ahí están los anticuerpos. Ahí está el polimorfo, el neutrófilo. Entonces, descarga sus enzimas y va a dañar la pared del vaso. Glomerulonefritis. Activación del complemento también, ¿no? Sobre todo las anafilotoxinas, la C3A y la C3B. Musculosa. Entonces, en el capilar, ¿qué es lo que va a producir? Vasodilatación, aumento de la permeabilidad. Y también afecta a la musculatura bronquial, ¿no? Produciendo broncoespasmo. Así es. Aquí estamos viendo, ¿sí? La piel, ¿no? De una mujer con este problema de lupus eritematoso sistémico. Lupus se llama así, viene de lobo, que no sabe cuándo va a atacar, no se sabe cuándo va a atacar. Eritematoso porque se presentan estas placas eritematosas, principalmente en zonas expuestas, como la cara, la zona del isquiote, afectan más a mujeres. Aquí tenemos el famoso eritema en alas de mariposa, dorso de la nariz, y estas las zonas malares, con la mejilla. Ahí estamos viendo un ejemplo de vasculitis. La pared del vaso, ahí está necrosis. ¿No? Es una necrosis así de tipo fibrinoide. Bueno, otras cuadros que se presentan en este tipo de hipersensibilidad es la reacción de Arke, ¿no? Eso, otro ejemplo, es un ejemplo de la forma localizada, ¿no? El lupus será generalizado, localizada. Se puede producir experimentalmente inoculando antígenos en un animal inmunizado, experimentalmente, ¿no? En un animal de laboratorio. A las pocas horas se produce una vasculitis localizada, ¿sí? Con edema y hemorragia. Luego necrosis secundaria a formación y depósito local de inmunocomplejos. Ya como la célula está dañada, el endotelio está dañado, se producen trombos, produciendo una isquemia local, por la formación de estos trombos. Bueno, entonces esta es la forma localizada. Y ejemplo más clásico, presión de agua. Hipersensibilidad mediada por células T, la tipo 4. Células T, mediada por células T. ¿Sí? Se ejecuta por la acción de los linfocitos T específicamente sensibilizados. Entonces tenemos las dos variantes, ¿no? La hipersensibilidad retardada, ¿no? Que es la respuesta a infecciones crónicas o a la sensibilidad crónica por contacto. Este tipo de hipersensibilidad retardada contribuye al rechazo de trasplantes. ¿Sí? La reacción está mediada o es mediada por células T, CD4 positivas y este subtipo TH1. El TH1 con quién tiene afinidad. No, el CD4 positivo. Aquí está. El CD8 también lo estamos tocando ahora. CD4, ¿no? Que es el protagonista de la hipersensibilidad retardada. Bueno, entonces aquí se asocia, se encuentra asociada al complejo mayor clase 2. Listo, también, compatibilidad clase 2. Esta es la retardada. Tenemos esta otra variante que es la citoxicidad mediada por células T. Aquí sí ya entran las CD8 positivas. Responde ante células infectadas por virus o con virus. Ahí estamos viendo. ¿Ya? Un antígeno extraño o de una molécula de histocompatibilidad dañada. ¿Ya? O también a las células tumorales. Miren, ¿no? Entonces, estas reacciones encontradas. ¿Cuáles son los objetivos en este tipo de citotoxicidad? Células infectadas con virus. ¿Ya? Algunos antígenos extraños que digamos simulan, produciendo una reacción cruzada. ¿Ya?
o aquellas células que tengan un complejo de histocompatibilidad modificado, o bien células cancerosas, células tumorales. Son reconocidas por los linfocitos T CD8 positivos, los citotóxicos CD8 positivos, ¿sí? Que reconocen a antígenos asociados con estos complejos clase 1. Bueno, entonces los linfocitos T activados producen compuestos o secretan compuestos lípicos, ¿sí? Sobre todo estos CD8 positivos, los citotóxicos, claro. Compuestos lípicos como ser perforinas, las granzimas también se llaman así. Bueno, son productos que van a producir lisis celular, ¿sí? Y también producen citocinas, así van a producir citocinas que amplifican la respuesta, ¿no? La respuesta esta de citotoxicidad. Bien. ¿Qué más? Entonces, estas perforinas, cuando perforan la membrana celular para producir las lisis, alteran, ¿no es cierto?, la homeostasis, aumentan, digamos, se pierde, digamos, el gradiente de concentración. Por lo tanto, entra agua, sodio, sale potasio, entra calcio y todos los fenómenos que ustedes conocen cuando entra el calcio a la célula, los desastres, activando sistemas enzimarios, etcétera, etcétera y etcétera. Eso ya no vamos a repetir ahora. Ahí están ejemplos de hipersensibilidad retardada. Esta es la célula presentadora de antígeno con su clase 2. Aquí está presentando el antígeno a la célula CD4 positiva. Ya, a la TH1 principalmente, ¿no es cierto? Que esta va a tener actividad por los macrófagos, ¿no es cierto? Liberando estas sus citocinas, como ser el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral, ¿no es cierto? Activa a los macrófagos. Por otro lado, hay estas células CD4 del tipo TH17, ya que mediante la liberación de estas interleucinas va a activar a los neutrófilos. Y estas, digamos, al tener contacto con el tejido normal, liberan sus productos produciendo daño del tejido. Esta es la hipersensibilidad retardada. En infecciones crónicas o procesos crónicos es donde mayormente sucede esto. Ahora tenemos la citólisis mediada por células T. Ahí está, la célula T CD8 positiva, que es su célula blanca, dijimos que son células tumorales, que producen antígenos elaborados o procesados, digamos, endógenamente. ¿Se acuerdan de lo que dijimos? Los que se acuerdan no van a tener problemas, pero los que no, los que están durmiendo, no. Entonces, a través de su complejo de histocompatibilidad tipo 1, presentan el antígeno a los CD8 positivos. Entonces, ¿qué hacen los CD8 positivos? ¿Ah? ¿Qué dijimos? Claro, pues, liberan sustancias como las perforinas, enzimas, que aumentan, destruyen o alteran la permeabilidad celular, produciendo la lisis. Aquí hay un detalle. Acá también se incluye a las células citolíticas naturales. Pero estas células citolíticas naturales, a la diferencia de las citotóxicas, las CD8 positivas, estas actúan a bajas concentraciones de anticuerpos y a bajas cantidades también de antígenos. Reaccionan las citolíticas naturales. ¿No? Entonces, las citolíticas naturales, no de preferencia, sino casi exclusivamente, reaccionan contra células tumorales y las infectadas por el virus. Bueno, vamos a ver. Aquí un ejemplo de hipersensibilidad retardada, la formación de los granulomas, los famosos granulomas. Por ejemplo, una enfermedad granulomatosa, la más común es la tuberculosis. Entonces acá tenemos la célula presentadora de antígeno que ha podido, digamos,
procesar, pero sin destruirlo completamente al vacío. Pero de todas maneras presenta los antígenos de la pared del vacío y presenta a estas células CD4 positivas. Entonces, estas al producir la interleucina 8 de forma autócrina se autoestimulan para producir más células. Y estas también producen factores de necrosis tumoral que van a permitir el reclutamiento de más monocitos que se activan y se convierten en macrófagos. Y al ver que estos microorganismos, el estilo de la tuberculosis, son fáciles de destruir, no se los destruye fácilmente. Entonces lo que hacen es unirse entre macrófagos, unirse, ¿sí? La unión hace la fuerza, dicen ellos. Bueno, se unen en estas aglomeraciones de células macrofágicas que en este proceso, gracias a una serie de interleucinas, ¿sí? Cambian su aspecto, de ser células, digamos así, medio irregulares, a células de tipo epitelial, parecen células epiteliales, pero siguen siendo macrófagos. Por eso se le llaman macrófagos epitelioides. Y muchos de estos se fusionan para formar las células gigantes multinucleares. Bien, ahí tenemos, por ejemplo, la célula gigante multinuclear. Ahí está. Este es el granuloma. Ahí están los linfocitos, alrededor del granuloma, y por fuera hay un intento de focalización, ¿no? Mediante depósito de tejido conectivo, focalizando el problema, ¿sí? Bueno, también en la inmunidad retardada se ha descrito estas lesiones por contacto, como la dermatitis de contacto, ya que produce destrucción de tejido, y acá puede ser por la chinela, bueno, las prendas de vestir también pueden producir dermatitis de contacto, las cremas, lociones, en fin, pueden provocar este tipo de lesión que, digamos, históricamente se ve, ¿no? La pérdida de contacto entre los queratinocitos y la formación de estas ampollas. Bueno, entonces con esto concluimos esta parte del primer punto, que eran lesiones por hipersensibilidad. Después, ¿qué venía? Vamos con las enfermedades. Ahí están las enfermedades. Ustedes las han pedido, yo creo que... Bueno, para que se declare una lesión o una enfermedad autoinmune, tiene que tener ciertos requisitos. Vayan anotándose, por favor, en las listas, ¿sí? Vayan haciendo circular. Bueno, requisitos decíamos acá. Presencia de una reacción autoinmunitaria, autoinmune. O sea, que nuestro sistema reaccione contra lo propio, contra nuestro sistema, ¿sí? No tiene que ser secundaria al daño de un tejido, por ejemplo, infecciones de otra índole, no. Tiene que ser directa. Ausencia de otra causa de enfermedad. Son los requisitos para, digamos, dictaminar que es una enfermedad autoinmune. Los trastornos pueden ser producidos por células T o por anticuerpos que reaccionan contra autoantígenos, contra los propios antígenos, lo propio, afectando a un determinado tejido u órgano, o bien a todo un sistema de ese caso. Eso es lo que se hace. Ya, bueno, entonces, ¿cómo es este mecanismo? Los linfocitos aquí, que son las estrellas de este grano, ¿no? Todos se originan en la médula ósea, ¿no? Tanto los linfocitos T como los linfocitos T. Pero los linfocitos T están ya programados para especializarse en otra, o diferenciarse en otro órgano, que es el timo en este caso. Entonces, los linfocitos T o pro-T, ¿sí? Que no están totalmente maduros, ¿sí? O están maduros pero no diferenciados, le llegan a timo. Y en el timo sufren una serie de cambios, ¿sí? Van a ir preparándose, madurando, hasta que les toca salir de acá, tienen que egresar. Esta es como una universidad que tienen que egresar. Pero para egresar necesitan una prueba de egreso. Una prueba de egreso. ¿Y quién les toma acá? El profesor, que se llama la célula presentadora de antígenos.
que les muestra, ¿sí?, antígenos propios. Este no tendría por qué reaccionar. Si no reacciona, quiere decir que es un buen linfocito y puede salir, ¿sí? Pero si reacciona, pues no, se aplaza, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Aquí no hay segunda instancia. Directamente es eliminado por los mecanismos de apoptosis. Sí, por apoptosis. Bueno, y los que, digamos, tienen un buen TTA, no sé cómo llaman ustedes, pueden todavía entrar a la academia de COVID. Al colegio militar. Bueno, en este caso se van a... Estas células son adaptivas, no son adaptivas, que no son maduras. ¿Cuál? Bueno, son maduras, pero no están diferenciadas. En el timo es donde terminan de madurar. Donde no terminan de madurar, sino se diferencian. Entonces tiene que ser un linfocito T bien maduro, bien diferenciado y que no reaccione contra lo propio. ¿Entienden? Bueno, entonces estos digamos tenían nomás una buena notita por ahí. Tienen la oportunidad de convertirse en células reguladoras, vigilantes. Entonces, bien, de esta manera, obviamente que no reaccionan contra los propios, pero tienen la opción de salir a trabajar a la periferia. Esa es la tolerancia central que se llama dentro del timo. Cuando salen a la circulación, estamos entrando al área periférica, así se llama, periférica, la circulación general. Bueno, entonces estas células que son reguladoras, que en realidad son linfocitos TCD4 positivos, así son. Entonces estos van controlando. Acá, por ejemplo, tenemos alguna macrófago o célula receptora de antígeno que ha captado algún organismo, algún antígeno extraño. Bueno, tienen que reaccionar perfecto, todo va bien. Pero si presentan algún antígeno propio, ¿qué puede ocurrir? Tiene que ver, yo no quiero ver algo, ¿sí? Una de las alternativas es que no haya la segunda señal en la respuesta inmunitaria, solamente la señal 1, que inserta la llave a la rampa, pero no le da vuelta. Entonces ahí se queda. Estamos entonces en una situación de anergia clonal. Ahí está. No hay respuesta. Ya, pero si realmente reacciona, bueno, también tenemos otra vez que tiene que ser eliminada mediante apoptosis. Así es la cosa. ¿Qué es lo que pasa con los linfocitos B? Una vez que salen los linfocitos B, los linfocitos B, pero no diferenciados, estos vuelven a la médula ósea para diferenciarse. ¿Ya? Igual se les toma el examen, ¿cierto? Si reaccionan contra lo propio, se eliminan también. ¿Ya? Pero esto sí tiene la opción de una segunda instancia, los B. ¿Ya? Pueden reordenar, digamos, sus receptores. ¿Ya? Y si logran reordenarse, bueno, están bien y salen a su trabajo. Y estos no tienen que reaccionar contra lo propio. Cuando se encuentran con algún antígeno propio, simplemente hay anemia, porque no hay la segunda señal tampoco en los D. ¿Estamos bien? Bueno. Eso es lo que pasa. Este proceso de apoptosis en la eliminación de los linfocitos autorreactivos se lleva a cabo por la vía mitocondrial. Así es. Bueno, algunas enfermedades autoinmunitarias, tal vez la más, digamos, la patognomónica, el lupus eritematoso sistémico, el LES. Trastorno autoinmune inflamatorio crónico, que si es sistémico, obviamente puede afectar muchos sistemas de órganos, incluyendo piel, articulaciones, órganos internos. Afecta 9 veces más a la mujer que al hombre y puede presentarse a cualquier edad. No se conoce completamente el mecanismo o la causa de estas enfermedades. En las enfermedades autoinmunes en general,
no se conoce muy bien. ¿No puede ser hereditaria? Hereditaria no puede ser. No se conoce. Bien, entonces aquí estamos viendo, ¿no? En la piel, por ejemplo, las partes expuestas son las más afectadas. La frente, las alas de mariposa, la zona pectoral, ¿no? La zona del escote, bueno, sí. Puede afectarse el riñón también, articulaciones, ¿sí? El corazón, sobre todo las válvulas, ¿no es cierto? Bueno, entonces, y también pueden condicionar a infecciones crónicas en el área pulmonar. Bueno, puede ser eso, ¿sí? Entonces, algunas vistas de los efectos que tiene el lupus, ¿sí? Acá en la piel, ¿sí? Acá existe reacción autoinmunitaria contra las células basales del epidemio. Aquí están ustedes conociendo. ¿Cómo se está produciendo? Hay vasculitis, miren, con necrosis fibrinoide, hipersensibilidad tipo 3. Bueno, entonces afecta a la piel, produciendo vasodilatación, lo que lleva eritema. Por eso se llama eritematoso. ¿Y si afecta a la mujer? ¿A qué se deje? No se sabe, o sea, hay muchas teorías. A ver, trate de leer el libro y de explicar que puede ser las hormonas, los rayos ultravioleta, en fin, hay una serie de cosas. Bueno, la nefritis lúpica, ¿no? Entonces, macroscópicamente el riñón tiene este aspecto moteado, granular. Y cuando se hace el estudio microscópico, acá en el corpúsculo vamos a ver engrosamiento de membranas basales. Engrosamiento de membranas basales. Por el depósito de iono complejo, justamente. Lo que se ha denominado este aspecto de asas de alambre. Asas de alambre. Asas, o sea, asas, ¿no? ¿Cierto? Curvaturas de alambre, ¿no? Así, totalmente hialinizado. Es depósito de proteínas en iono complejo. Nefritis lúpica. Luego tenemos a nivel del corazón la endocarditis. Hay una endocarditis verrugosa que se llama la endocarditis de Lehmann-Sachs, que se presenta en el contexto de lupus eritematoso sistémico, ¿no? Que está afectando el corazón. Bueno, casi vamos a parar. Bueno, jóvenes, no se olviden poner su nombre. Están circulando los dos.